su salsa. Todos contestaron la misma. ¿Está aquí conmigo, hermanos? Es lo mismo. El discipulado, hermanos, el traer a la gente es la salsita, es lo que le da el sabor. Ya lo trajimos, ¿amén, hermanos? Ahora, traer gente a la iglesia es importante, claro que sí, es súper importante, hermanos, y gloria a Dios, ya lo están haciendo. Pero ahora vamos a retener a esa gente, y por eso estamos viendo esta enseñanza de dones o mandatos. ¿Por qué? Porque hay gente, hermanos, que alega, hay gente que dice que no tienen el don de ganar almas. Yo quiero romper ese mito en esta noche. Primeramente, hermanos, ganar almas no es un don, es un mandato de Dios. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? Y anótelo, por favor, como parte de la clase. Ganar almas no es un don. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? Ahora, le voy a ser yo bien honesto. Hay gente a la que se le da más fácil que a otra. ¿Está aquí conmigo? Yo conozco, por ejemplo, un hermano que es súper bueno trayendo gente a la iglesia. Excelente el hermano. Mejor que yo, se lo digo de corazón. Pero no porque él sea mejor en traer gente a la iglesia, yo voy a usar la barra, yo voy a usar la paleta y decir, es que bueno, ganar almas no es mi don. Una cosa es que a él se le dé y otra cosa que yo no lo haga. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? ¿Cuál es el mandato de Dios? Ir y predicar el evangelio. Ciertamente hay gente que se le va a dar más que a otra, pero eso no implica que tenga un don. Simplemente, querido hermano, querida hermana, de repente a esa gente que se le da, primeramente, hermanos, se entrena, se esfuerza, le echa ganas. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? Ustedes mismos lo han visto aquí en la iglesia, aquí en las escuelitas. ¿Qué pasa? Esta semana le metió al acelerador y sí o no hubo fruto, pero porque le metimos el acelerador. ¿Está aquí conmigo? ¿Qué pasaría si cada semana tuviéramos ese ritmo de trabajo? ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? Entonces vemos, ganar almas no es un don, es un mandato. ¿Está aquí conmigo, hermanos? Orar es un don o un mandato. Es un mandato de Dios. No, es que yo no tengo el don de la oración. No, hermano, hermana, orar no es un don, orar es un mandato de Dios. Dice la palabra de Dios, pedid y ¿qué? Se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide, recibe, y todo aquel que busca, llama. Ya hay gente, hermanos, que no ora, porque dice, es que yo no tengo el don de orar. Se me hace pesado orar, se me hace difícil orar, me canso, me duermo, me acalambro, me distraigo. Hermano, ore al Señor. Dice la palabra de Dios que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Qué implica eso, hermanos? Que entre más tiempo pase usted en oración, que entre más busque la presencia de Dios, que entre más busque el rostro de Dios, que entre más camine con Dios, usted va a tener el sentir de Cristo, va a tener un discernimiento espiritual, va a tener poder de Dios para predicar, y esas palabras que salgan de su boca van a ser palabras sabias, palabras de bendición, palabras de edificación, palabras que animen a la gente, y ya no va a hablar usted en su carne, sino que el Espíritu Santo va a hablar por usted, y el Espíritu Santo va a convencer a la gente de venir a la casa de Dios, porque Dios está obrando en usted. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Pero es Dios. Entonces vemos que ganar almas no es un don, es un mandato. ¿Está aquí conmigo? Orar no es un don, ¿es un qué? Mandato. Discipular, ¿es un don o es un mandato? Vamos por favor rápidamente a Mateo. Estamos viendo dones y mandatos. ¿Está aquí conmigo? Primeramente estamos viendo en la palabra de Dios lo que son los mandamientos. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, texto 18 al 20. ¿Ya estamos ahí, hermanos? ¿Se acuerdan, queridos hermanos, por qué la gente escuchaba a Jesucristo? Hay una parte de la palabra de Dios que dice que Él enseñaba como quien tenía ¿qué? Autoridad. ¿Amén, hermanos? Decía, bueno, ¿y tú por qué haces estas cosas?
Pero él decía, yo tengo una ¿qué? Autoridad. ¿Una autoridad dada por quién? Por Dios. Ahora, mire eso, Mateo capítulo 28, texto 18 al 20, dice la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjate nomás, en el cielo y en la tierra. ¿Qué implica, querido hermano, querida hermana? Que primero debemos buscar la presencia de Dios. Por eso Cristo empieza diciendo, en el cielo, todo lo que tú busques, primero búscalo en el cielo, búscalo en oración, busca caminando con Dios, buscando la presencia de Dios, toca primero el corazón de Dios, toca primero el sentir de Dios, ve a Dios en oración, y una vez que tengas la autoridad dada del cielo, puedes ser eficaz en la tierra. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? Primero tenemos que tener esa autoridad dada por Dios. Toquemos la puerta del cielo para ser eficaces aquí en la tierra. Por eso Cristo dijo, en el cielo y en la ¿qué? Y una vez que tenemos esa autoridad dada por Dios, ese poder dado por Dios, esa gracia dada por Dios, dice la palabra de Dios, por tanto, id. ¿Amén, hermanos? Pero fíjate, dice, y haced ¿qué? Ahí la palabra griega que usa, hermanos, implica un mandato. No es opcional hacer discípulos, es un deber. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? Id y hacer, son verbos que van de la mano. Id y ¿qué? Hacer. Yo ya estoy yendo, yo ya estoy ganando almas, qué bendición. Pero ¿cuántos discípulos tienes? Al menos tú, hermano, hermana, que vas para pastor, que vas para esposa de pastor, que vas para misionero, que vas para misionera, al menos deberías tener un discípulo. Por ejemplo, Jesucristo nos puso el ejemplo. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos discípulos tenía Cristo? ¿Cuántos? Ahora, no me malentiendan, Jesucristo le predicaba a las multitudes, amén. Sanaba ciegos, cojos, leprosos, mancos, sanaba a todo tipo de gente. Dice la palabra de Dios que la gente se arremolinaba, se apretujaban. Literalmente, donde estaba Jesús, Él abarrotaba. Pero Jesucristo nos enseñó algo, hermanos, bien interesante, que no está peleado el evangelismo agresivo con el discipulado efectivo. Hoy en día hay iglesias que son muy buenas ganando almas, pero no discipulan. Y hay iglesias que discipulan mucho, pero no ganan almas, como si uno y lo otro estuvieran peleados, ¿sí o no? Y Jesucristo nos enseñó que no, que puedes ser un ganador de almas poderoso, que puedes traer gente en las rutas, que puedes hacer escuelitas, que puedes ir a los hospitales, que puedes ir a los vagabundos, a los drogadictos, a quien quieras, pero también tener tus discípulos. No están peleados. ¿Está aquí conmigo, hermanos? Podemos tanto hacer lo uno como hacer ¿qué? Lo otro. Ahora déjate, digo algo que te voy a dejar de tarea. Haz un discípulo. Haz un discípulo, hermano. ¿Pero cómo? Bueno, ya te dije, tienes que orar. ¿Te acuerdas de esa parte, hermano, hermana, en la cual Ana le dice a Elcana, dame hijos o me muero? A ver, hermanos, va Dios así, dile, Señor, dame un discípulo. Ruega al Señor, dice la palabra de Dios en esa parábola de la viuda insistente, que esta viuda venía con el juez y diario le decía, Señor, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, y día y noche, esta viuda venía con el juez, hasta que este juez se hartó y dijo, esta viuda me es molesta, pone mucho gorro, es muy latosa, le voy a hacer justicia, no sea que venga cada rato y me agote la paciencia. Y dice la palabra de Dios, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso se tardará Dios en responder a sus escogidos que claman a Él de día y de qué? Yo te pregunto algo en esta tarde, de corazón. Si esta semana, de aquí al otro lunes, oramos diario a Dios de corazón, sinceramente, con toda la fe, con todo el ímpetu, con todo el ánimo, pidiéndole a Dios un discípulo, ¿crees que Dios nos lo dé? ¿Quién pudiera decir amén a eso? Te digo algo, te aseguro que no has pasado una semana completa pidiendo eso. ¿Está aquí conmigo, no?
Entonces, ¿qué debemos hacer? Empezar a cumplir la gran comisión. La gran comisión no es una opción, es un mandato. ¿Está aquí conmigo, hermanos? Ya sabes cómo traer gente, eso ya no te lo tengo que enseñar, eso ya te lo sabes, amén, hermano. Son cosas que ya te sabes. Ahora, esto del discipulado es algo que también ya sabes, pero ahora vamos a poner por práctica. Esta es la tercera parte del curso. ¿Sí está conmigo, hermanos? Pedir discípulos. Mire, dice Cristo, esa es la palabra de Dios. Por tanto, ir y hacer ¿qué? Pero fíjate que dice, ¿a todas qué? ¿Sabías que es un deber del cristiano alcanzar el mundo para Cristo? No sé si me entiendan. Que usted, hermano, al menos semanalmente debe apartar algo de su ingreso, algo para enviarlo a alguien que está alcanzando otras personas en el mundo. Yo le pregunto algo, ¿está haciendo eso cada semana? Usted está tomando unos 10, 20, 50, lo que Dios ponga en su corazón, porque Dios ama al dador alegre, ¿amén, hermanos? Pero ¿está alcanzando usted el mundo? Ciertamente alcanzamos aquí a Podaca, ciertamente alcanzamos ahí a Roberto Espinosa, Las Piedras, donde usted quiera, pero a partir de esta semana debemos apartar algo de nuestro ingreso para alcanzar el mundo para Cristo. ¿Por qué? Porque, como le digo, de ahí va otra, las misiones no son una moda, no son un don, no son opcionales. Las misiones son un mandato de Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que su pueblo alcance al mundo. Yo no puedo ir a China, yo no puedo ir a Corea, yo no puedo ir a Ecuador, a Colombia, Panamá, Costa Rica, pero gloria a Dios, allá hay siervos de Dios que están predicando la palabra de Dios, y yo puedo ser parte en la obra de ellos, enviándoles una ofrenda que tal vez no es mucho, pero si cada uno de nosotros agarráramos ese compromiso de apoyar, de orar cada semana con algo, imagínate, hermano, hermana, que si fuéramos los que somos aquí en Monterrey, toda esa gente apoyara con 10 pesos cada miembro de iglesia a un misionero, no habría necesidad, hermanos. ¿Usted está aquí conmigo, hermanos? Pero le digo algo, estamos dejando morir a los misioneros. Ellos ya cumplieron su parte, ya se fueron. Ahora nuestro deber es ¿qué? Apoyarlos, porque eso es la gran comisión también. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? Dones y mandatos. Las misiones no son una moda, las misiones no son un don, las misiones no es si quiero una semana sí, si no quiero no. Si tú no estás apoyando a un misionero, tú estás mal con Dios, tú estás en pecado. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? Porque el mandato de Dios es ir y hacer discípulos ¿a qué? Por ejemplo, si esta semana yo le envié 50 pesos al misionero a China, yo estoy discipulando a alguien en China. Y cuando yo llegue a la presencia de Dios y me encuentre un chino ahí, diga, hermano, gracias que envió su ofrenda porque sostuvo un misionero que me pudo discipular. No sé si esté conmigo, hermano. ¿Está aquí conmigo, hermano? Dones y mandatos. Dice la palabra de Dios. 2 minutitos más y tomamos un descansito. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, ¿dónde? Por tanto, id y hacer, ¿qué dicen? A todas las que, fíjate, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y de ¿qué? Pero fíjate, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de ¿qué? Vamos a hacer un repaso. Número 1, ganar almas, ¿es un don o un mandato? ¿Todos escuchan qué? Número 2, orar, ¿es un don o un mandato? Hacer discípulos, ¿es un don o un mandato? Apoyar a las misiones, ¿es un don o un mandato? Ahora, ya vimos lo que son los mandatos. Ahorita en la siguiente parte de la clase vamos a ver lo que son los dones.